Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Ambos yacían en el lecho de una madrugada sin estrellas, perdidos en la penumbra de sus propias almas, donde el murmullo de sus respiraciones se entrelazaba como un eco callado, resonando apenas en las paredes de una habitación que parecía flotar en un vacío eterno. No se habían dicho más que palabras balbuceantes de ternura desesperada, y aún así, en cada susurro se les escapaba un anhelo primitivo, un dolor enterrado que no necesitaba voz. Sus cuerpos, como fragmentos rotos de un mismo destino, se encontraban entrelazados, suspendidos en un instante que no pertenecía ni al tiempo ni al espacio. Él la miraba, tal vez sin mirarla, absorto en esos ojos negros como la medianoche en los que podía vislumbrar destellos de estrellas que ya no existían. Ella, a su vez, hundía la mano en su cabello, tan oscuro y denso como sus propios pensamientos, como si cada hebra pudiera sostenerla en ese frágil presente donde por fin, solo por un segundo, nada importaba salvo la presencia abrumadora del otro. La noche avanzaba con una parsimonia casi cruel, y ellos, dos almas desgarradas por un destino que no los comprendía, se abandonaban a un vínculo que, sabían, ni los dioses ni las maldiciones podrían arrancarles. Ninguna fuerza mítica sería capaz de quebrar ese abrazo, ni una sola entidad en el cosmos podría apartar sus manos de la cintura del otro, ni borrar la imagen de sus miradas hundidas en un mar de fatalidad. Era como si hubieran tejido una suerte de conjuro que los resguardaba de la sombra que los perseguía, aunque ambos sabían, en lo profundo, que aquello que los unía también los consumía. «Te amo, Boku», murmuró ella, su voz apenas un aliento, tan suave y etéreo que parecía desvanecerse en el mismo momento en que escapaba de sus labios. Él sonrió, dejando que el rubor se apoderara de su rostro, y respondió con una risa quedamente infantil, quebradiza, que escondía el miedo latente de quien ha conocido la pérdida. «Yo te amo más», dijo, con esa ternura que solo conocen aquellos que han visto sus corazones fracturados más veces de las que pueden recordar. Y así, permanecieron, aferrados a un lazo silencioso y eterno, un lazo que ninguno de los dos podía deshacer, atados como si la eternidad les perteneciera solo en ese instante, conscientes de que, en algún rincón del universo, su unión era una nota disonante, un eco de amor destinado a ser recordado solo como una sombra en el tiempo. Los hechiceros de la academia se enfrentaban al abismo de su propia impotencia, aferrados a un último vestigio de esperanza que pendía de un hilo ya casi invisible. Los tiempos oscuros habían consumido a casi todos, y en el vasto silencio que reinaba en los pasillos, apenas quedaban dos figuras solitarias capaces de hacerle frente a Gojo, de alzar una mano contra la tempestad que parecía inevitable. «Sabes que esto será complicado, ¿verdad?», murmuró Yuki, sus palabras cortando el aire con la precisión de una sentencia. Frente a ella, Yuta mantenía el rostro sombrío, serio, atrapado en la gravedad de la situación. «Lo sé», respondió con la serenidad de quien ha aceptado su propio sacrificio. «Por lo menos confío en que ambos podamos sellarla. Ya tenemos el plan hecho, nada podría salir mal». Pero en sus ojos, en lo profundo de su mirada, habitaba una duda muda, un reflejo de la misma sombra que ambos habían decidido ignorar, la pieza ausente de un rompecabezas que intuían incompleto pero que habían decidido dejar de lado, como un secreto compartido que les pertenecía solo a ellos dos. «¿Y si perdemos?», susurró Yuta, su voz quebrada en un tono apenas audible, como si cada palabra fuera un lastre en su garganta. Era una pregunta sin esperanza, una inquietud que resonaba como un eco vacío de lo que realmente pensaba, como si su propio miedo estuviera atrapado en cada sílaba. «Si eso ocurre», contestó Yuki con una sonrisa firme, casi desafiante, «entonces, está bien. No podemos cambiar el destino, después de todo. Pero, si pensamos en negativo ahora, solo perderemos más rápido, ¿no crees?». Y en su risa, en ese gesto ligero que parecía ignorar la gravedad de sus palabras, había algo indomable, un desafío al destino que Yuta apenas podía comprender pero al que decidió aferrarse. Yuta le devolvió la sonrisa, como quien se entrega al consuelo de una ilusión. «Solo quedamos nosotros, ¿verdad?», añadió él, y Yuki asintió lentamente, como si el peso de esa verdad fuera un juramento compartido en el vacío de aquella soledad.
Entonces, nos quedan 3 días, respondió Yuta, con la voz teñida de una solemnidad resignada, 3 días para ver el desenlace de todo. Yuki, en lugar de responder, le ofreció una última sonrisa que llevaba consigo un eco de despedida, una sonrisa que hablaba del final que ambos sabían que era inevitable. Despertaron en una mañana que parecía indiferente al peso de sus corazones, yaciendo juntos en la cama, bajo la tenue luz que se filtraba tímidamente por la ventana. Ninguno de los dos parecía tener prisa por levantarse, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para concederles un último instante de paz. Sin haberse tocado más que con las miradas, habían pasado la noche en un silencio íntimo, observándose con esa intensidad que solo conocen aquellos que comparten algo irremediablemente efímero. Goku la contemplaba, y ella, con una serenidad que desmentía la tempestad en su pecho, sostenía su mirada. Sin decir palabra, él acercó sus labios a los de ella, besándola suavemente, como quien agradece sin tener que pronunciar una sola sílaba. Gracias, Goku, murmuró ella, dejando caer su frente sobre el pecho de él mientras sus lágrimas comenzaron a humedecer la tela. Goku, en respuesta, le acarició el cabello con una ternura que parecía arrancada de la última fibra de su ser, susurrándole entre susurros quebrados: no llores, no quiero que esos hermosos ojos se llenen de lágrimas. Ella rió suavemente, con una mezcla de dolor y juego, y le mordió el cuello de forma juguetona, como si, en ese acto, pudiera prolongar un poco más el momento, como si el cariño que se daban pudiera alejar lo inevitable. Te amo muchísimo, susurró ella, sus palabras suspendidas en el aire como una confesión destinada a ser recordada. Permanecieron allí, envueltos en una calma engañosa, jugando en la cama sin otra intención que la de estar juntos, dejando que el silencio se convirtiera en su refugio. En el fondo, sabían que aquello era una tregua momentánea, una pausa en medio de un mundo que los aguardaba con garras dispuestas a arrebatárselo todo. Fue entonces cuando una extraña sensación invadió la habitación. Ambos sintieron un cambio en el aire, una intrusión inquietante que los arrancó del trance. Ahora se hallaban en un edificio en ruinas, en la planta baja, un lugar que parecía tan frágil y destartalado como sus propias esperanzas. ¿Qué es eso?, susurró ella, su voz apenas un hilo de miedo, mientras el desconcierto de Goku indicaba que él no había notado la amenaza. De repente, un golpe brutal lo alcanzó, lanzándolo hacia atrás con una violencia que hizo que el suelo temblara. Ella apenas tuvo tiempo de activar su habilidad, creando una barrera infinita que absorbió parte del impacto. Goku, gritó, su voz quebrada por el terror, mientras veía cómo él caía, vulnerable y expuesto, como una figura de cristal que amenazaba con romperse ante la mínima presión. Yuta observaba el caos con un amargo sabor a derrota en la boca, su mente atrapada en la idea de que su ataque había fallado, que quizá, en su desesperación, había acabado con la vida de un civil. La voz de Satoru, gritando el nombre de alguien, resonaba en su mente como un eco de fracaso. Y, de repente, ella, con el rostro marcado por la ira, exclamó: «Ustedes de nuevo. Malditos hijos de puta. Les di una oportunidad para vivir y la han desperdiciado como las miserables criaturas que son». Su voz se rompía en cada palabra, teñida de una desesperación feroz, mientras sus ojos se posaban en Yuta y Yuki con el desprecio de quien mira a seres insignificantes. Goku emergía de los escombros, errido pero de pie, sus ojos cargados de una determinación inquebrantable. ¿Quién es él?, susurró Yuta, una pregunta dirigida a Yuki, quien no supo qué responder. Frente a la mirada penetrante de la mujer, Yuta sintió la vulnerabilidad de quien se sabe inferior, como una sombra apenas perceptible ante una presencia colosal. «¿Son tan molestos?», replicó ella con una voz cargada de desprecio. «¿Acaso no les quedó claro que ni siquiera pueden tocarme? Soy invencible, y ustedes no son más que cucarachas inmundas que solo saben arrastrarse». Yuki, que observaba la escena con una sonrisa socarrona, soltó una risa despreocupada. «¿Así que conseguiste novio? Eso sí que es extraño». Y, como si deseara añadir más sal a la herida, continuó: «Una vez me preguntaste cuál era tu tipo de hombre, ¿lo recuerdas?». Satoru, exasperada, apenas respondió. Alzó sus manos, liberando una fuerza azul que se extendía como un relámpago, anunciando su furia con una intensidad casi palpable. «Mueran», rugió, su voz cargada de una energía destructiva.
En ese instante, Goku se colocó a su lado, su expresión seria, mientras contemplaba cómo el ataque de ella se desvanecía en el aire, consumido en un vacío insondable. Esto es curioso, murmuró él, perplejo ante la fragilidad de aquella fuerza que segundos antes parecía indomable. La frustración se pintó en el rostro de Satoru, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué demonios ha pasado?, exclamó, sintiendo que su invulnerabilidad se desmoronaba como un castillo de arena. Yuki, observándolos con un destello de burla en la mirada, rió suavemente. Parece que te has enamorado, ¿verdad? Ese tipo sí que tiene paciencia, no sé cómo te soporta. Está loco. Satoru apretó los labios, la rabia creciendo en su interior mientras observaba a Yuki y Yuta con una mirada cargada de odio. Fue Yuta quien, aprovechando su desconcierto, levantó la mano con un gesto firme y autoritario. No te muevas, ordenó, y Satoru sintió como sus músculos se tensaban, atrapada en un trance del que no podía escapar. La sonrisa de Yuki se ensanchó. Era el momento. Es la hora, anunció Yuki, y en un instante, ambos se lanzaron al ataque, sus figuras desdibujadas en el aire como sombras mortales decididas a sellar un destino que ya parecía escrito en los rostros de todos los presentes. Goku observaba, impasible, cómo su novia permanecía inmóvil, atrapada bajo la influencia de la técnica de Yuta. Sin embargo, la furia comenzó a aflorar en su mirada. Sus manos se movieron con una precisión letal y, con voz grave, dejó caer sus palabras como una sentencia. Tú te quedas donde estás, miserable. En un instante, ejecutó un corte feroz que atravesó el cuerpo de Yuta antes de que éste tuviera tiempo de reaccionar, demasiado confiado en su supuesto control sobre la situación. ¿Quién demonios es él?, gritó Yuki, desconcertada, al ver cómo su compañero caía al suelo, herido y sorprendido. Yuta apenas tuvo fuerzas para murmurar una maldición mientras intentaba recomponerse, pero la técnica que paralizaba a Satoru parecía disolverse, liberándola de su estado de vulnerabilidad. Tú, mocoso insolente, susurró Satoru, con una furia fría en su voz, y se lanzó al ataque, decidida a terminar lo que habían empezado. Sin embargo, Yuki la interceptó con un golpe devastador, habiendo activado su dominio para poder tocarla y quebrar la barrera protectora de Satoru. En ese momento, Goku ejecutó otro movimiento, murmurando con voz baja y mortal. ¡Corte! El ambiente se llenó de destellos afilados, cortes invisibles que recorrían el aire y atravesaban a Yuta y Yuki con una precisión implacable. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, mientras contemplaba su obra con un desdén casi indiferente. Ustedes dos son tan débiles junto a mí que me aburre continuar esta pelea, comentó, sus palabras impregnadas de un desprecio implacable. Yuki cayó al suelo, agotada, la herramienta maldita que llevaba consigo resbalando de sus dedos y chocando con un ruido hueco. Miró a Yuta, quien yacía a su lado, cubierto de heridas que apenas comenzaban a sanar, y le lanzó una sonrisa irónica, como si el desastre que los envolvía fuera solo una broma macabra. «Qué complicado, ¿verdad?», murmuró, dejando escapar una risa amarga. Yuta, luchando contra el dolor, apenas asintió, sus ojos fijos en el caos que los rodeaba. Vamos, intentémoslo una última vez, dijo ella, con una determinación sombría, mientras extendía la mano hacia él, como quien se aferra a una última esperanza perdida en el ocaso. Yuta, sin otra opción, la tomó, sellando un pacto silencioso en aquel campo de batalla, decididos a luchar hasta el final, aún sabiendo que su destino ya estaba escrito en la sombra de Goku. Goku y Satoru intercambiaron una mirada cómplice, tenue en sus sonrisas, como si el peso de sus propios secretos flotara entre ellos en una paz frágil y burlona. «Desaparezcan», susurró Goku, pero su voz retumbó como un relámpago oculto, y el aire pareció partirse en un tajo desgarrador. El mundo tembló, y los cuerpos de Yuta y Yuki se deshicieron en una simetría rota, una despedida silente y abrupta que los partió en dos mitades. Gojo rió entonces, una risa baja y temblorosa que se disolvió en el viento al abrazarse a Goku con la intensidad de quien teme perderlo en cualquier segundo. «No sabía que podías hacer eso», murmuró ella entre risas nerviosas, como quien confiesa un secreto en voz alta, solo para descubrir que el eco de sus palabras le devuelve una soledad irremediable. Él le devolvió la sonrisa, un gesto opaco que apenas rozaba sus labios. «Tengo mis trucos, ¿sabes?», replicó con un dejo de misterio que parecía opacar las sombras circundantes.
Mientras tanto, Yuki miró a Yuta, sus ojos llenos de una calma resignada. Supongo que ellos ganaron, ¿verdad? Dijo en un susurro roto que parecía, a la vez, un último canto y una despedida. Yuta le respondió sin apartar la vista del cielo desolado, donde las estrellas parecían extinguirse una a una. Sí, ellos ganaron, murmuró, y sus ojos se cerraron con la suavidad de un suspiro extinguido. Un silencio insondable cayó sobre la ciudad, una calma mortal en la que cada rincón parecía atestiguar la derrota de aquellos cuerpos y almas. No eran importantes, de todas formas, añadió Gojo, casi para sí misma, sus palabras flotando como hojas secas en el vacío, mientras sus ojos se perdían en el caos destruido a sus pies. Ahora somos libres, ¿verdad? Murmuró Goku, sin esperar respuesta, como si su voz fuera un eco de una pregunta que había lanzado al universo mucho tiempo atrás. Satoru sonrió, una sonrisa rota y solitaria, y asintió. Sí, ambos somos libres, replicó, con una tristeza velada en sus palabras, como si la libertad que acababan de conquistar no fuera más que otra jaula invisible. Entonces, Goku inclinó su rostro hacia ella, sus labios se encontraron en un beso que contenía el peso de todas las palabras no dichas, de todas las cicatrices invisibles y las promesas rotas que colgaban entre ellos como un manto sombrío. Gracias por existir, gracias, por todo, susurró él en el aliento compartido, mientras las sombras de aquellos que una vez fueron yacían aún en la fría tierra, mudos testigos de un amor que nacía en la ruina y el olvido. Queridos lectores, gracias. Sé que mis palabras no siempre han sido las mejores, y que, a veces, mis historias han tropezado con finales inciertos. Aún así, ustedes han estado aquí, caminando junto a mí en este universo que intento construir, aportando vida y sentido a cada relato. En este rincón del alma donde los personajes cobran voz y las emociones transitan en silencio, he encontrado en ustedes no solo compañía, sino inspiración para seguir adelante. A quienes han llegado hasta este final, incluso si ha sido agrio o inacabado, les pido una última mirada, un último respiro compartido. Aun cuando las sombras cubran el camino y las historias se tornen inciertas, tengo otras tramas en las que las palabras aún laten, esperando ser compartidas. Mi anhelo es que sigan conmigo en este sendero, que cada uno de ustedes continúe siendo el refugio de estas ficciones. Jamás he sido de pedir nada, pero, si acaso podrían obsequiarme un me gusta, una suscripción, una pequeña muestra de apoyo, se los agradecería con el mismo fervor con el que he escrito cada línea. Celebrar 1000 suscriptores en apenas 2 meses es algo que jamás imaginé, y no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Gracias, gracias de verdad. Y, sobre todo, gracias, Goku.